Steve Bannon ha sido liberado de una prisión federal de Connecticut. Cuando la Matrix da un giro más de tuerca. Lista de los 13 países nuevos aceptados en la cumbre BRICS 2024. Rusia ha propuesto que los países miembros del BRICS creen su propia bolsa de metales preciosos. Actualización de Ginger-Gintel. El gobierno de Estados Unidos ya se está preparando para el colapso. No existe un país pobre, solo existe un sistema fallido en la gestión de los recursos. El orden financiero global está cambiando y rápido. Información privilegiada. Políticos de alto nivel filtran un colapso inminente del sistema financiero actual. Comenzamos. Steve Bannon ha sido liberado de una prisión federal de Connecticut hoy martes por la mañana, después de pasar 4 meses tras las rejas por no cumplir con una citación relacionada con el comité del Congreso del 6 de enero. Steve Bannon es un hombre libre, publicó en X Natalie Winters, copresentadora del podcast War Room, del ex asesor del Güero de las Trompetas, poco después de las 6 a.m. La Oficina Federal de Prisioneros confirmó que Bannon, de 70 años, había sido liberado de la institución correccional federal en Danbury, Connecticut, donde había estado desde que informó el 1 de julio. Salió caminando con su hija Maureen, según CNN. Siguiente información. Cuando la Matrix da un giro más de tuerca, tratando de exprimirte más el limón, puedes pensar que lo tenía ya todo planificado y que simplemente está subiendo un peldaño más en su escalera hacia el dominio total. O puedes pensar que está desesperada y su tren se está descarrilando producto de haber forzado su maquinaria. Yo opto por creer la segunda opción. Primero, porque me gustan los finales felices y segundo, porque en definitiva, creas lo que crees. Compartido por Lars, letra 17 del abecedario. Siguiente informe. 13 nuevos países aceptados en los BRICS de 2024. Notar que no está Venezuela, gracias a Brasil, que votó en contra, pero Putin no estuvo de acuerdo con el voto o veto de Brasil. Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Siguiente información, por Kitco News. Rusia ha propuesto que los países miembros del BRICS creen su propia bolsa de metales preciosos, en una medida que podría poner patas arriba los mecanismos de fijación de precios internacionales establecidos desde hace mucho tiempo para el oro, la plata, el platino y otros metales preciosos. El oro, la plata, el platino y otros metales preciosos en Occidente tendrán ahora una determinación de precios influyente de los países del este en el futuro. Su nueva plataforma de intercambio de metales preciosos rivalizará con las plataformas de intercambio de metales occidentales, creando competencia y nuevas demandas de oro y plata que marcarán el comienzo de nuevos patrones de precios. Si recuerda, hablamos de que se avecina una guerra del oro. Así es como se hará. En un futuro no muy lejano, las monedas locales de todo el mundo crearán nuevas demandas que determinarán nuevas estructuras de precios para ellas, basadas en activos digitales de oro que respalden el valor de las monedas de su país en términos de unidades mantenidas en un sistema bancario. Estos cambios comenzarán a influir en las correlaciones de precios determinadas por las clasificaciones de activos del mundo real sobre los activos comprados y vendidos en el mercado cada día. Nuestra relación con el oro y el dinero está a punto de cambiar en todo el mundo, y la relación entre el oro y el dinero ya no estará determinada por precios especulativos que a menudo se manipulan bajo un régimen del dólar.
A medida que los precios de los activos del mundo real se integren en el nuevo sistema de pago internacional digital /tecnología del libro de contabilidad digital de los BRICS, nuestra capacidad para interconectar nuevos instrumentos financieros, el QFS, comenzará a formar nuevos patrones de precios para el oro y todos los activos tokenizados en el futuro. El oro nos hará libres. Lo anterior compartido por Goldilocks. Siguiente información. Actualización de Ginger Gintel. Juez del director general de Correos. Se declara la soberanía mundial. La alianza MIL-CIB trabaja en un cronograma. Ginger compartió información sobre el juez general de Correos, que tiene la jurisdicción más alta. Había entregado una carta de la Corte Internacional decretando que todo el mundo es soberano. Se le dio a los militares el poder de arrestar a funcionarios gubernamentales en todo el mundo. Los documentos legales fueron enviados a la Embajada de los Estados Unidos y a la Organización de Mentiras de la Salud, OMS, indicando que tienen 7 días para dimitir. Los autores de este pacto cuentan con el apoyo del Ejército de Estados Unidos, que intervino para que los documentos llegaran a manos del presidente Putin, y luego una delegación de la Federación Rusa finalmente entregó los papeles a las partes mencionadas anteriormente. El juez general de Correos del Mundo, Eric y Caballero de Holanda, entre otros firmantes, se han unido a GLL. Estamos encantados de que estos patriotas y héroes de la humanidad se unan a nosotros. Eric se ha ofrecido a hablar sobre estos temas con GLL lo antes posible. Estos hombres piden a todo el mundo que publique esta noticia en todas partes, porque si todo el mundo la comparte, no se podrá detener. Es el pacto /acuerdo de nuestro futuro. No permitiremos la esclavitud digital como la que la OMS está intentando implementar. Knight añade, esto se anunciará desde todo el mundo. Siguiente información. El gobierno de Estados Unidos ya se está preparando para el colapso. Detrás de escena, el gobierno de Estados Unidos se está preparando para el inevitable colapso del dólar, pero no lo dicen. Los informes de inteligencia filtrados sugieren que se celebraron reuniones de alto nivel en las que participaron altos funcionarios de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la Corporación de Idiotas Alcohólicos, la CIA, para discutir planes de contingencia. Saben que la moneda BRICS desmantelará la economía estadounidense y están luchando por encontrar una manera de retrasar el colapso, pero sus esfuerzos son inútiles. Lo que revelan estos informes es realmente impactante. Estados Unidos ya ha intentado sabotear el proyecto monetario de los BRICS mediante operaciones encubiertas. Fuentes internas confirman que se lanzaron varios ciberataques contra la infraestructura financiera de los BRICS con el objetivo de desestabilizar la implementación de la nueva moneda. Pero estos ataques fueron completamente neutralizados por el sistema cuántico financiero, QFS. La tecnología detrás del QFS es tan avanzada que las agencias de inteligencia estadounidenses no han podido violarla. Esto ha provocado conmociones en los pasillos del poder en Washington, a medida que las élites se dan cuenta de que ya no tienen el control. Lo anterior compartido por Redemption News. Siguiente información. No existe un país pobre, solo existe un sistema fallido en la gestión de los recursos. Nadie pondrá la verdad en tu mente, es algo que tienes que descubrir por ti mismo. Si quieres conquistar a un pueblo, créale a un enemigo imaginario que le parezca más peligroso que tú. Entonces, sé su salvador. Una de las lecciones más claras de la historia: los derechos no se otorgan, se toman por la fuerza. Hay un propósito en distorsionar la historia y hacer que parezca que los grandes hombres lo hicieron todo. Es parte de cómo se enseña a la gente que no pueden hacer nada, que son impotentes.
y que simplemente deberían esperar a que lo haga un gran hombre. Sí, el mundo es un lugar muy misterioso y confuso. Si no estás dispuesto a confundirte, te conviertes en una réplica de la mente de otra persona. Para que puedas controlar a la gente, hazle creer que él es la razón de su atraso y que vienes a salvarlo. El mundo o Occidente se arrepentirán de sus ideas triviales que se desvían a una persona de su humanidad o de su naturaleza. Deben conocer la religión correcta y la creencia correcta. Lo anterior, compartido por La Cueva de Merlín. Siguiente información. El orden financiero global está cambiando y rápido. Las sanciones occidentales están acelerando la desdolarización y las naciones BRICS están impulsando esfuerzos audaces para escapar del dominio del dólar estadounidense. Esto marcaría el comienzo de una nueva era financiera. Una nueva moneda BRICS que se rumorea que está respaldada por oro ya está inquietando a los mercados globales. Con los precios del oro subiendo por encima de los $2.700 la onza, el desafío a la supremacía del dólar está ganando impulso. La pasada cumbre de los BRICS podría desencadenar un reinicio monetario global GCR, obligando a las naciones a repensar sus estrategias financieras. Algunas ya están ajustando políticas para seguir el ritmo de estos cambios. La pregunta no es si el cambio GCR-RB ocurrirá, sino cuándo perturbará el sistema financiero que hemos conocido durante décadas. ¿Se acerca el fin del reinado del dólar estadounidense? Las decisiones que se tomaron en la cumbre darán forma al futuro de las finanzas globales. Siguiente nota. Información privilegiada. Políticos de alto nivel filtran un colapso inminente del sistema financiero actual. El lanzamiento de Elefante, Burro, Serpiente, QFS y Nesara está listo. El viejo sistema se está desmoronando y los rumores sobre el sistema financiero cuántico QFS, el sistema de transmisión de urgencias y Nesara se están volviendo ensordecedores entre los expertos. Los políticos están filtrando detalles, preparando al mundo para una convulsión financiera y política que está a punto de desarrollarse. En una reciente conversación en el Capitolio, el congresista Jim Jordan y la representante Marjorie Taylor Greene discutieron una inminente presentación del nuevo sistema financiero. Greene insinuó que el elefante, burro, serpiente está lista para entrar en funcionamiento en cualquier momento. Advirtió que se avecina un cambio global. En un evento privado de MAGA, Kari Lake dijo a los leales que el QFS ya está en pruebas, lo que nos lleva al borde de una transformación financiera y política total. Reveló que los banqueros del Estado profundo están luchando para salvarse, sabiendo que el elefante, burro, serpiente expondrá sus secretos. Mike Pompeo también lo confirmó, insinuando una inminente transparencia financiera que sacudirá a este país hasta sus cimientos. Las fuentes sugieren que se refería a Nesara y al reinicio del QFS, que dejará al descubierto décadas de corrupción. Las camas médicas, medbeds, pronto se liberarán como parte de esta transformación, pero solo aquellos que se hayan preparado mental y espiritualmente experimentarán todo su potencial. Estas son tecnologías que las élites han explotado durante años, mejorándose a sí mismas, mientras las masas permanecen en la oscuridad. Dominar frecuencias cerebrales específicas como las ondas alfa y teta desbloqueará poderes curativos sin precedentes a través de estos dispositivos. En Florida, el congresista Matt Gaetz no se contuvo y afirmó que los días de las manipulaciones de la Reserva Federal han terminado. Gaetz enfatizó el QFS como una herramienta divina para el equilibrio y advirtió que el elefante, burro, serpiente expondrá cada trato sucio. La energía en la sala era fenomenal y Gaetz declaró: solo los corruptos deberían tener miedo.
En una reunión privada con el Güero de las Trompetas y aliados europeos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reconoció el cambio global que se avecina y afirmó que los líderes europeos han sido informados y que quienes se resistan se enfrentarán a la desinformación. El general Michael Flynn dio entonces el golpe final. En una entrevista reciente, Flynn confirmó: "El ejército está listo para una reestructuración completa". Las palabras de Flynn resonaron, verificando que el elefante, burro, serpiente y el QFS no son solo rumores, están listos para ser implementados. Durante una mesa redonda con Sidney Powell, Powell afirmó: "Los bancos centrales han seguido su curso. El elefante, burro, serpiente expondrá lo que han ocultado durante décadas". Las señales son innegables y estos insiders no solo están hablando, nos están preparando. El QFS está aquí. El elefante, burro, serpiente está a punto de activarse y NESAR está listo para su implementación. Ha llegado el momento de despertar. El viejo sistema se está derrumbando y el nuevo está listo para surgir. Prepárense, la revolución está aquí. Lo anterior compartido por Eddie Friend, letra 17 del abecedario. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.